porque sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. De tal manera, gloria a Dios. Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, bendito Dios? Iré, Jehová, sin ti. Si tú eres el fuego que me quema, bendito Padre. Alabamos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos. Te damos honra y gloria a ti, Padre Celestial. Gloria, Padre eterno, ¿a dónde iremos sin ti, mi Dios? Oh, Padre, gracias por tu amor. Bendito eres, gloria eterno. ¿A dónde iré, mi Dios? Gloria, Padre, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, qué bueno que están con nosotros. Gloria, gloria, gloria a Dios. Un poquito tarde, un pequeño desperfecto técnico, pero aquí estamos. Estudios bíblicos de los grupos pequeños de la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey, la cual es pastoreada por el doctor Víctor Río. Este es quien te habla, tu servidor, Pastor Julio Escoto, parte del equipo de trabajo del doctor Río. Los miércoles, Dios mediante, podemos estar aquí llevando los estudios bíblicos que luego los grupos pequeños pueden hacer su respectivo día de reunión. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Tenemos un tema hoy muy interesante. No tenemos anuncios así para empezar. Vamos a empezar rápidamente con el estudio bíblico. ¿Qué se trata? Yo sé que muchos de ustedes usan este término para referirse a un creyente que le gusta hacer las cosas con verificación. Que tenemos doble verificación, primero la que nos da el Espíritu Santo y luego la que podemos hacer de las Escrituras. Y siempre nos dicen y nos han enseñado ser como lo de Berea. El tema de hoy es los bereanos, las personas que eran del pueblo de Berea. Muy interesante porque en estos tiempos necesitamos tener ese concepto y esos principios. Siempre le he hablado que la Biblia está llena de principios. La palabra de Dios es de principios y cuando se siguen podemos recibir todo lo que ella envuelve. Ahora, cuando se rompen los principios, rápidamente nos alejamos de lo que tiene la intención la palabra. El verso para memorizar el día de hoy se encuentra en el libro de los Hechos 17, verso 11. Hechos 17, verso 11. Estos eran de sentimiento más noble que los de Tesalónicas, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y con todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que le habían anunciado. Vale entender y recalcar que antes del pueblo de Berea recibir este mensaje, primero había pasado por Tesalónica. Este pueblo, aunque no tenía una resistencia al evangelio, aunque no pusieron oposición, al mensaje que estaban recibiendo, escuchaban, pero hábilmente todos los días, luego de la predicación, luego de la enseñanza, ellos escudriñaban las escrituras del Antiguo Testamento a ver si lo que estaban recibiendo de este mensajero de parte de Dios estaba acorde con la profecía que ellos conocían, que era la Torá. Muy importante que este principio siga en nuestras vidas para poder estar preparado para todo lo que está pasando en este mundo, en este contexto actual. Y si bien en el mundo antiguo, antes de la iglesia, no había tanta exposición, pero siempre ha habido herejía. Siempre ha habido una doctrina falsa para cómo
oposición a la palabra de verdad, a la palabra de salvación y de esperanza. Toda la vida, toda la existencia ha habido ese problema. En el tiempo actual no es la excepción. Vamos a la introducción. Vivimos en una era del postmodernismo, de que está una buena época donde todos pueden estar confundidos con muchos pensamientos arraigados que han dominado como mucho la muerte y la verdad. Esta época postmodernismo, donde ya llegamos al modernismo, estamos desarrollados más allá. Esta generación de cristal es la generación de la tecnología, del avance de la tecnología. Y yo sé que ustedes están escuchando un tema que tiene preocupado a muchos seres humanos, que es la inteligencia artificial. Es decir, el modernismo queda bien por debajo a la época de la tecnología y de la nanotecnología en la parte de la medicina. Entonces, esta época ha venido acompañado con mucha confusión que ha pasado a dominar, y esto se ha convertido en una dominación de la muerte y de la verdad. Por lo tanto, a nosotros no vale la pena tener como práctica esta realidad. Sigue diciendo en la introducción. Era un relativismo donde no importaba la verdad, sino los sentimientos, hablando del pasado, donde había una relación con la verdad presente que se estaba viviendo y todo era relativo, no importando los sentimientos, dando realidad a la científico, a la biología, pero poniendo de lado lo moral y no tomando en cuenta lo que era importante, que era lo que venía de Dios. Y esto daba muy pocas opciones a las personas. En aquella época, cuando empezó este sentimiento de relativismo, fue aumentando hasta llegar a la edad moderna. Hoy tú y yo estamos en una realidad científica, biológica, donde la moral no cuenta la moral, todo es, tiene que respetar, tiene que ser aceptado, aunque vaya en contra de la moral de Dios. Vamos a estar hablando de esa parte de la moral. Conocemos la ciencia, conocemos la biología y parte del desarrollo humano, pero en este momento la moral no cuenta, dejando muy poca percepción a la persona y opción para poder ir a la verdad. Todo este tiempo es confusión. En esta generación se conoce, donde nos tocó predicar, vamos a saber cómo debemos hacerlo. ¿En qué? En esta generación. Miren, queridos hermanos, siempre se ha querido poner como que la generación que se está viviendo es la peor del mundo. Pasó en el pasado, está pasando en el presente y va a pasar en el futuro. La generación actual siempre cree que es la peor generación para predicar el evangelio. Pero luego nos damos cuenta que al pasar el tiempo, el presente actual supera al pasado inmediato. Es decir, lo que tenemos mayor de 40 años, mayor de 35, las luchas que teníamos cuando crecíamos no son las luchas que están teniendo nuestros jóvenes. Y en este tiempo y en esta generación es que nos ha tocado predicar el evangelio. No por ello lo vamos a dejar. No importa. El pecado se ha diversificado, el pecado ha aumentado, pero la palabra es la misma y el mensaje es el mismo. Llevar el evangelio a toda criatura. Y todo el que lo reciba y reciba a Jesús como su Salvador será salvo y vivirá y tendrá vida eterna. Es el mismo mensaje. No ha cambiado, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué debemos hacer? De la misma manera que hicieron los cristianos del primer siglo, debemos de empezar, que no cayeron en el juego de lo ideológico del mundo, porque los cristianos del primer siglo tenían que romper este relativismo que había, tenían que romper ese juego ideológico, igual como hoy hay un juego de ideología para confundir, para tratar de parar o frenar la obra del Señor. Es lo mismo que vamos a hacer. Vamos a presentar la verdad como una verdad absoluta. Y esa pregunta me la hicieron ayer durante una comida. ¿Cómo tú sabes que la palabra de Dios es la verdad absoluta?
¿Cómo va a predicar el evangelio? Como la verdad estándar y absoluta. La buena noticia es que muchos de nosotros tenemos que abrazar la fe y seguir poniendo a Dios dentro de cada ser humano y aliarnos todo para poder llevar este mensaje por encima de la conciencia, por la burbuja interior que dicta lo que es correcto y lo que no es correcto. No se trata de tu conciencia. Se trata de la moral de Dios. Se trata de la verdad de Dios, el orden divino, la verdad absoluta. Como le dije, la iglesia primitiva tuvo sus grandes luchas para llevar el mensaje. Hoy nosotros vamos a tener también una resistencia a ese mensaje, pero la verdad absoluta, según nuestro concepto de fe, está en la Biblia. No se trata de una conciencia o una burbuja interior o dictaminar lo que es correcto, lo que no es correcto. ¿Cómo medimos nosotros lo que es correcto? Lo que se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver más adelante cómo está dividido todo eso según la palabra y vamos a degustar de este término. Estamos estudiando los creyentes del pueblo de Berea. Pregunta número 1. Siguiendo esta misma introducción, vamos a contestar 3 preguntas, la pregunta A, la pregunta B y la pregunta C. ¿Cómo se llevaba en la época que vivimos el evangelio? El evangelio se debe de llevar con fe, se debe llevar con convicción. Porque si lo vamos a dejar a los sentimientos son cambiantes, las emociones son cambiantes. Ahora, la fe es la misma, no importando nuestros sentimientos, no importando nuestra emoción. Con convencimiento vamos a llevar ese evangelio. ¿Cómo está esta época? Segunda pregunta. Si tú me preguntas a mí, esta época tiene su reto, tiene sus contradicciones, su oposición, pero mi palabra que yo he creído, la que tú has creído también, Jesús nos advirtió y nos dijo: en el mundo iban a tener la aflicción. Esta lucha, esta posición son parte de la aflicción. Pero digo, crean en mí que yo vencí al mundo. Entonces tenemos que seguir creyendo, tenemos que ver la época como la realidad que nos tocó vivir y preparar a nuestros jóvenes para que cuando llegue su momento, en su tiempo, de llevar el evangelio, puedan enfrentar las oposiciones y los retos de su tiempo que les toque vivir. ¿Cómo le predicaremos a esta generación? Nos puso 2 puntos. Vamos a predicar con amor, con conciencia, llevando la palabra de Dios. No con juicio. Nosotros no tenemos la autoridad para juzgar. Nosotros no tenemos la autoridad para señalar. Incluso se nos advierte que juzgue con la vara que tú juzgues a otro, con esa misma vara tú vas a ser juzgado. Familia y no familia. Amigo y no amigo. De tu país o de otro país. Cuando estamos juzgando, el Señor usa la misma vara, puede usar la misma vara que tú y yo usamos para juzgar, la va a usar en contra de nosotros. Y también nos dice que no debemos señalar a nadie. Llevar la palabra del evangelio con amor, con respeto, y el Señor va a hacer la obra. ¿Qué es nuestro aliado a predicar el evangelio? El Espíritu Santo. El mejor aliado que tú vas a tener, que yo puedo tener para predicar el evangelio, es el Espíritu Santo. Él prepara, Él equipa, Él te lleva, Él hace todo para que tú y yo sea más fácil llevar el evangelio. ¿Cuál es nuestro aliado para predicar el evangelio? El Espíritu Santo. La preparación, conocer la palabra es impregnarte de ella. Estar preparado para poder hablar por la convicción de la fe y lo que tú y yo practicamos, porque sería triste que le impongamos mediante el evangelio algo a las personas que tú y yo no estamos dispuestos a practicar. Y arriba, amor, sin juicio, aquí el Espíritu Santo. Última pregunta, ¿qué es conciencia? Cuando yo puedo aplicar la conciencia, se lo voy a definir como un término científico, es estar presente, estar alerta y entendiendo dónde estoy, qué estoy y qué hago. Un ejemplo, si usted se sienta en un restaurante a comer, usted
¿Qué significa estar consciente de ese momento? Yo estoy consciente de que estoy sentado en una mesa, estoy consumiendo alimento y me senté en este lugar a comer. Estoy presente, estoy en el conocimiento y estoy ejerciendo la facultad de inteligencia porque entiendo lo que estoy haciendo y lo que estoy proyectando. Estoy sentando, estoy comiendo, estoy consciente. Que es la conciencia, estar comprendiendo el tiempo que tú y yo estamos viviendo y para el que el Señor nos preparó para llevar este evangelio. Y cuando lo recibimos, hacer como lo debería, corroborar mediante las escrituras que estamos recibiendo la palabra sin ser adulterada, sin ser cambiada, sin ser torcida y no poniendo un verso a decir lo que no quiere decir, sino que estamos recibiendo una palabra correcta, no adulterada, sana y fuerte. Eso nos da la conciencia de lo que estamos llevando o de lo que estamos recibiendo. Pregunta número 2. ¿Cuáles 3 calificativos dio Pablo a la iglesia local utilizando el libro Primera de Timoteo, capítulo 15, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15? Primera de Timoteo 3:15. Vamos a ver cuáles fueron esos 3 cualificativos que Pablo le dio a la iglesia local. Primera de Timoteo 3:15 dice: si me retracto, sepa cómo hay por poner en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de verdad. Cuando Pablo se encuentra frente a la iglesia local era no la sinagoga, era la que habían empezado los gentiles. Los primeros creyentes, todos eran judíos, luego vinieron los gentiles. Entonces, muchas veces, mediante el evangelio, lo que no querían recibir, querían forzar a Pablo que él negara lo que había predicado. Que él dijera: lo que yo dije no es verdad. Lo que yo dije es incorrecto. Esto no es la Torá. Pablo predicaba el evangelio de Cristo, no predicaba el Antiguo Testamento. Por eso dice: sepan como no hay otro para soportar, que esta es la casa de Dios. Y ustedes de la iglesia son columna del Dios viviente. ¿Cuáles fueron los 3 primeros que le digo? El último, que era la verdad. El otro, columna, y que era la iglesia del Dios viviente. Le digo a la tierra de Corintios: ustedes primero son la iglesia de Dios viviente. Segundo, son una columna del evangelio que se está llevando. Y tercero, ustedes son los únicos que tienen la verdad. Te voy a decir el contexto histórico. Las reuniones de los creyentes que aceptaban el evangelio eran en casa. Las sinagogas eran estructuras grandes y fuertes y sólidas. No eran lugares pequeños. Eran sinagogas de la Torá, donde iban los judíos ortodoxos a congregarse, no importando en qué parte del mundo estuvieran, tenían la sinagoga para congregarse. Esas sinagogas eran lugares grandes, eran lugares fuertes, robustos, donde se iba a predicar y enseñar la Torá. Entonces, Pablo le tiene que decir a ellos: entiendan que aunque ustedes sean una casa pequeña, ustedes son la iglesia del Dios viviente. Aunque ustedes no tengan una estructura fuerte y grande, ustedes son una columna de esa predicación. Ustedes tienen la fortaleza igual que esos grandes templos. Y aunque ustedes no tienen a la Torá escrita, tienen el mensaje de verdad, que son estas cartas que Pablo escribió para ellos. Bien, aquellos tienen los rollos de la Torá y Pablo le dice: ustedes tienen la verdad. Ustedes son columna, son el fundamento de la verdad. Ustedes tienen el principio de salvación. Y aunque no tengan una estructura muy grande, ustedes son la iglesia del Dios viviente. Primera de Timoteo 3:15. Hay algo que quiero que vean algo muy bonito, que me encantó del estudio. El autor nos pone aquí 4 normas morales
en diferentes lugares. Dios es un Dios de orden. Jehová, nuestro Padre Celestial, tiene la capacidad de todo lo que hace, lo hace en orden coherente y no cambia. Es inmutable. Y vamos a ver lo que pidió la ley moral de Dios, 4 aspectos que lo vamos a ver. En la creación estaba implícita la moral de Dios. En los 10 mandamientos estaba explícitamente escrita, implícitamente cuando creó. Ahora, cuando pone los mandamientos es explícitamente porque lo escribe, está expresada. En nuestra conciencia, en nuestro entendimiento está moralmente, porque mora en nosotros el comportamiento de sanidad y de guía de Dios. Y en la Biblia está teológicamente, porque está como concepto beteo, que viene de Dios para nosotros. 4 puntos donde podemos ver la moral de Dios puesta en la humanidad para que no haya excusa. Si voy al Edén, en la creación, cuando creó todo, lo puso implícitamente. Porque en donde quiera que él estaba su moral. Donde quiera que habitaba la creación de él, estaba implícitamente la moral de Dios. Pero luego quiso ponerla por escrito y la puso explícitamente porque la escribió. Ahora te lo voy a poner en un dedo, 10 mandamientos. Aquí está mi moral. No matará, no robará, no hurtará, no tomará, no codiciará mujeres ajenas, no hará falso testimonio, no adorará a dioses falsos, honrará a padre y madre. Ahí lo dejó explícitamente, los escribió la ley moral de Dios. Pero lo más hermoso, en nuestra conciencia lo puso moralmente. Incluso, mira, las personas que no son creyentes quieren justificar su inmoralidad, aunque dentro de ello está conscientemente la moral de Dios. Puede preguntarle a cualquiera que quiere llevarle la contraria, la moral puesta por Dios, que quede en nuestra conciencia, están conscientes de que están violando la moral de Dios. Y lo que te dice, eso es la Biblia, yo no lo creo. Entonces tú estás consciente de que está violando un mandato y un estatuto de Dios. No hay problema. Dios es justo. Y en su justicia, Él no puede acusar a un inocente. Un inocente es una persona que no tenga conciencia, que no conoce la moral de Dios. Si la viola, nuestro Padre Celestial dice, como no tiene conciencia, no tiene una mente raciocinio pensante para estar consciente de lo que hace, practica, ve o dice, no le puedo contar el pecado. Pero si tiene conciencia moralmente y lo hace y transgrede, es pecado. Y el pecado, la paga, es la muerte. Pero luego nos dejó en la Biblia, en su palabra, nos dejó teóricamente la palabra de Dios, Dios para nosotros. Toda esta copia moral divina concuerda con hacer al hombre que sea parte de la verdad. Y es la iglesia la encargada de predicar y de proteger la verdad. Yo creo que la palabra se defiende sola. Ella sola se defiende. Bien, pero nosotros tenemos como creyentes, como parte de un grupo de reunión llamado iglesia, congregándonos por mandato, es un mandato de Dios. Dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, todos debemos congregarnos. Bien, como iglesia estamos encargados de predicar el evangelio, porque el lugar, las 4 paredes, no puede predicar. Tú y yo tenemos que predicar el evangelio, pero a la misma vez proteger la verdad. Y la mejor forma de proteger la verdad que tú y yo podemos tener es obedeciéndola y practicándola. Muy bien. Seguimos. Tercera pregunta. ¿Cómo predicó Pablo a los tesalonicenses según el libro de los Hechos 17, los versos del 1 al 3? ¿Se acuerdan arriba que decían que los de Tesalónica no eran tan buenos o tan dóciles como los de Berea?
Pero los de Berea, aunque no pusieron resistencia, aunque no molestaban, lo que hacían, escuchaban el mensaje sin ningún problema y escudriñaban si lo que estaban diciendo estaba acorde con el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cómo Pablo le tuvo que predicar al pueblo de Tesalónica con el escrito de los Hechos, capítulo 17, los versos del 1 al 3. Atravesando Acrópolis, Pablo y Sila llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Lo que le dije al principio, siempre libra primero a la sinagoga. Como era de costumbre, Pablo entró a la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en la Escritura. El confrontamiento era normal, porque tú ibas a la sinagoga, ellos iban a estudiar la Torá y ya Pablo venía con un mensaje diferente a la Torá, que era el mensaje de la salvación y de la gracia por medio de Jesucristo. Le explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías apareciera y resucitara. Le decía, este Jesús que le anuncio es el Mesías. Pablo hacía el intento de a los judíos primeramente, luego a gentil al griego. Él iba a los judíos y le explicaba y trataba de enseñarle, diciéndole que este Jesús, que tuvo que padecer, como decía el libro de Isaías, que tuvo que morir, tenía que padecer, morir y resucitar para que en él se pagara el pecado de toda la humanidad. Esa fue la discusión de Pablo en la sinagoga de Tesalónica por 3 sábados corridos. Viendo esto, el argumento de los judíos estaban convencidos de que Pablo y Sila también habían hecho un buen uso de llevar el evangelio. Prominentes de ellos, muchos de ellos, no lo querían aceptar porque algunos eran griegos y otros eran de otro origen de gentil. Cuando vemos esto, Pablo tiene que llevar un evangelio diferente. Pablo tiene que llevar un evangelio que dice, mira, el Jesús que murió era el Mesías. El Jesús que padeció era el que usted estaba esperando. Y resucitó porque ahora se encuentra al lado del Padre. No lo iban a entender. En la pregunta 4 dice, ¿cómo respondió la gente al mensaje de Pablo? Vamos a ver los versos del 8 al 14. Seguimos en el libro de los Hechos, capítulo 17. Ahora los versos del 4 al 8. Muy bien. Pero como no lo encontraron, arrastraron a Jarsón y algunos de otros hermanos hasta la afuera de la ciudad y le gritaban, estos han trastornado el mundo entero y han venido aquí. Y Jarsón lo resistía en su casa. Todos ellos actuaron en contra de los derechos del emperador, afirmando que no era el rey, sino que había un rey llamado Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad lo abarrotaron. La comunidad judía acusó a Pablo y a Sila de que ellos andaban por el mundo trastocando, cambiando la enseñanza del evangelio. Jarsón trató de resguardarlo en su casa, trató de guardarlo para que no le pasara nada, pero tanto las autoridades como los judíos, no los gentiles, los judíos de esta área de Tesalónica se amotinaron para sacarlo de la ciudad. Es interesante que hicieron los creyentes, no creyeron el mensaje. Pregunta número 1. Luego de no creer, lo que pasó, trataron de amotinarse para hacerle daño, aunque Jarsón lo había resguardado en su casa para que no pasara nada. Mira, los riesgos que pasó Pablo, que pasó Sila, que pasó Pedro, Lucas, todo el que predicó el evangelio luego de la muerte de Cristo, los riesgos eran muchos y algunos de ellos perdieron la vida predicando el evangelio. Gracias al Señor, en esta época tú y yo no tenemos esos riesgos. Tú y yo no tenemos que padecer eso. No le creían y aparte de no creerle, hacían algo para hacerle daño físicamente. Muchos al escuchar el mensaje serán guiados por la conciencia a Cristo, avanzando a la verdad y serán libres, pero otros no.
Muchas personas creían, mayormente en estos lugares, los gentiles creían más fácil que los judíos. Era más difícil convencer de creer en Jesús, a un judío ortodoxo que a un gentil que no tenía la fe de ser judío. La razón es que el mundo odiaba la verdad porque muchas veces es ignorar lo que viene, tanto como una ceguera, como un murciélago odia la luz. La mentira es como una cueva donde uno está guardado y al encender la luz molesta a los que viven en oscuridad. El murciélago obviamente vive en oscuridad, tienen radares para poder guiarse y el lugar donde ellos duermen o descansan es oscuro. Si usted pone luz allí, le va a molestar. El autor llama igual a los murciélagos que odian la luz, llama a los judíos que odiaban la verdad cuando la escuchaban, no la recibían. Pregunta número 5. ¿Cómo eran los judíos de Berea según los versos 10 y 11? Por tanto, lo de Berea, que hizo lo mismo esa noche el hermano enviado por Pablo y Silas a Berea, quienes llegaron allí cuando salen de Tesalónica, Pablo y Silas son enviados por sus hermanos al pueblo de al lado, que era Berea. Tesalónica, Berea. Vienen y cambian de pueblo, lo sacaron del pueblo, por poco lo matan, vámonos para lo de al lado. Y llegando a la sinagoga de los judíos, estos eran un sentimiento más noble que lo de Tesalónica, que es el verso para memorizar, punto número 11. ¿Cómo eran los judíos de la sinagoga de Berea? Estos tenían un sentimiento más noble que lo de Tesalónica, de modo que recibían el mensaje, lo escuchaban hábilmente. Vamos a escucharlo. ¿De qué se trata este mensaje? Vamos a ver si tiene coherencia con lo que yo he creído. Y si ellos cogían el mensaje de Jesucristo, que vino y nació virginalmente, que murió en una cruz, molido por nuestro pecado, por todo lo que pasó aquel día de golpe y maltrato, y que resucitó. Si leen Isaías, si leen los Salmos, van a ver que había una profecía de este cumplimiento y que este era el Mesías. Muchos de los judíos creyeron y también buen número de los griegos, incluso mujeres distinguidas, creyeron también. Muy distinto a la gente de Tesalónica fueron las personas del pueblo de al lado de Berea. Primero escucharon el mensaje, no pusieron una resistencia, sino tienen oídos abiertos para poder corroborar. Luego fueron al Antiguo Testamento a corroborar esta profecía que le estaba diciendo Pablo, y muchos de ellos se convirtieron. Muy diferente a la parte de arriba, donde los judíos se molestaron, no recibieron la verdad y parecían murciélagos ciegos. Gloria a Dios por este pueblo. Hermano, cuando nosotros ponemos el contexto actual, lo que pasó, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que quizás los cambios no son muchos. Los cambios no son muchos. Claro que se ha multiplicado el pecado, pero también se ha multiplicado la forma de llevar el mensaje. El mensaje es el mismo. La palabra no ha cambiado, la palabra es la misma. Todo pasará menos la palabra del Señor. Sí que ahora hay más resistencia, hay más entretenimiento, pero también tenemos más recursos para llevar el Evangelio. Esto mismo que estamos haciendo son muchos más recursos que no tuvo Pablo, que no tuvo Silas. Sí hay más resistencia, pero tenemos a la mano mayores herramientas para llevar el mensaje. Tenemos a la mano mayor facilidad de estar preparado, de escudriñar, de aprender, de tener esa mecha encendida creyendo en el Señor mediante lo que está pasando en este momento. Es decir, todo no es malo. Hay muchas cosas buenas si tú la miras, si tú la aprecias. Mientras tenemos vida, mientras tengamos la fe, tengamos el Espíritu Santo guiándonos, el Señor usándonos, el mensaje se va a llegar. Todo no es malo. Créanme, aunque hay mucha legalidad para el pecado, aunque esta generación, yo estaba hablando a cierto grupo, los jóvenes de esta generación
son los jóvenes que han sido más expuestos al pecado con la legalidad. Cuando yo crecía, todo lo que hoy es legal, antes era ilegal e inmoral. Ahora no es inmoral y tampoco es ilegal. ¿Es aceptable o es ok? Búscalo y te darás cuenta. Pero con todo y eso, que hay más legalidad para la inmoralidad, con todo y eso que son más permisibles al pecado que a la verdad, tenemos mayores recursos y el Espíritu Santo sigue activo ayudando a la iglesia a hacer su obra. Así que yo no veo el evangelio con un pesimismo. No. Lo veo que el Señor sigue obrando a favor de su iglesia. Sigue levantando hombres y mujeres que van a hacer luz en medio de la oscuridad. Sigue levantando jóvenes que van a decir todos los jóvenes no están perdidos. Hay una generación que se está levantando a llevar este mensaje a su edad, a su grupo, con toda la tecnología, con toda la resistencia que hay, siguen llevando el evangelio. Nosotros no debemos desmayar. Gloria a Dios. Sexta pregunta y última. ¿Qué hicieron los judíos de Berea para verificar si lo que decía Pablo era verdad? Sencillo, leer el Antiguo Testamento. Si leían el Antiguo Testamento, si iban al libro de Isaías, si iban al Salmo 27, Salmo 32, iban a ver toda la profecía de Jesús. El Antiguo Testamento es el reflejo del Nuevo Testamento. Es la sombra de lo que era de venir, el Cristo, y ya llegó. ¿Qué hacían los de Berea? Corroboraban que la prédica de Pablo estaba acorde con la Torá. Y sobre todo, corroboraban quién era aquel Jesús. Si hubo un Jesús. Si verdaderamente murió en una cruz. Si verdaderamente resucitó de la cruz. Y se hizo los milagros que hizo. Pablo tenía un ejemplo vivo del milagro. Aparte de la transformación. Estaba ciego. Y Ananías ora y le devuelve la vista. Pablo podía hablar de lo que era ser transformado, porque era un perseguidor de los creyentes. Pablo podía hablar porque conocía la Torá, porque fue para mí el único y el mejor estudiante que tuvo Gamaliel, porque no se habla de más ningún estudiante del gran rabino Gamaliel. Es decir, Pablo conocía la Torá. Pablo podía hacer referencia cruzada de lo que predicaba, yendo a buscar en la Torá que él predicaba de ese Cristo, de ese Mesías. Cristo es un título, Mesías, Salvador, Libertador. Él podía hacerlo, porque había estudiado. Le había costado prepararse para defender la Torá, y como instrumento divino de Dios, como tiene que ser tú y yo, ahora Pablo podía enseñarle a ellos que lo que predicaba lo podían corroborar si iban al evangelio. Y ese Mesías, ese Yeshua, es el Jesús que yo predico. Tenemos que estar preparados para llevar un evangelio y que el Señor haga la obra. Tú y yo, como buenos agricultores, tiramos la semilla y que caiga en buena tierra. Quien tiene que ocuparse de que crezca, germine y dé fruto es el Señor mediante el Espíritu Santo. El autor, para terminar, dice: y esta actitud correcta es un verdadero discípulo de Jesús. Hoy, ante la gran avalancha de información y desinformación en las redes sociales, tenemos que asumir la actitud como lo debería. Tenemos que escudriñar cada día las Escrituras para informarnos de la verdad y verificar si la lógica de las cosas que escuchamos diariamente es correcta comparada con la Biblia. La única manera de no naufragar en este tempestuoso mar de tanta mala información es que echemos el ancla en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Querido hermano, los pastores hoy tenemos doble trabajo a la hora de enseñar y de predicar. Es desintoxicar a la persona de toda la mala información
que se lleva como evangelio en las redes sociales. Desintoxicar de los oídos, de los pensamientos y de la confusión que puede crear cuando escucha algo que está lejos de la verdad y le quieren poner el nombre de evangelio de Cristo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de limpiar sus oídos, limpiar sus corazones y tirar la ancla en el verdadero mensaje de esperanza y de salvación encontrada en la Biblia, cuando se lleva un mensaje sin manipulación, sin torcer el verso, sin ser adulterado, solamente llevando la palabra limpia y clara del Evangelio de la gracia y del amor de Dios. Te invito esta noche, como lo debería, que cuando escuche algo, así sea de mí, si sea de otro, corrobóralo. Ve a la Biblia, ve a la Sagrada Escritura, corrobora lo que está diciendo ese hombre, esa mujer, si está de acuerdo con la sana doctrina del Señor en el mejor uso de la interpretación de la exégesis del recurso de la palabra, con el mejor uso de la aplicación, el recurso del entendimiento de lo que dice el verso, para ayudar a fomentar la fe. Todos debemos corroborar lo que escuchamos. Y cuando hablamos en el nombre del Señor para llevar un mensaje que nos cuide Dios y nos proteja de llevar un mensaje limpio, sin manipulación, sin doble intención y sin señalamiento. Llevando el mensaje de amor de la misma forma que te lo dieron a ti y a mí. De la misma forma que lo recibimos. Para hoy decir, soy salvo porque recibí a Cristo en mi corazón, acepté el Evangelio y reconocí mi pecado ante Él. Y dije, Señor, acepto que soy un pecador, necesito a Jesucristo en mi vida, que pague por mis pecados, transforme mi vida y cámbiame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí un hombre o una mujer nueva. De la misma forma que tú y yo tuvimos esa oportunidad, vamos a ayudar a otro que tenga esa oportunidad. Vamos a ayudar a otro que corrobore el mensaje que escucha, que certifique que lo que está escuchando viene de Dios, no está manipulado ni está adulterado. Mi gente, será hasta la próxima ocasión. No pude bajar las oraciones, pero vamos a orar por cada oración contestada que ha tenido el Señor en nuestra iglesia. Vamos a orar por cada oración contestada que nuestro Señor ha dado y ha placido contestar mediante las oraciones que hemos tenido en la iglesia local, dando gracias al Señor por manifestarse a favor de nosotros con cada una de las personas que se han sanado, cada una de las personas que el Señor se ha dignado en recuperar y su nombre ha sido glorificado. La honra es para Dios, gloria sea al Señor. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Padre, por cada oración contestada, por lo que está haciendo en la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey. Bendecimos al pastor Víctor Ríos y su ministerio de Tocinio Pastor. Bendecimos cada ministerio, Señor, que está ejerciendo, obedeciendo el llamado que tú has hecho a guiarnos, a llevar la palabra de esperanza y de salvación. Padre, te pedimos que esta palabra que hemos dado hoy caiga en una tierra fértil y dé el fruto esperado, porque tu palabra no regresa a estar vacía. Padre, te damos gracias porque tú te prestas a escucharnos y a contestar en el momento adecuado a cada una de estas peticiones. Por cada uno de nuestros hermanos que está padeciendo una condición física, por cada uno de los proyectos que tienen puesto en el trono de la gracia, esperando tu oportuno socorro y tu respuesta. Padre, te damos gracias. Exaltamos tu nombre, te alabamos, te glorificamos, Padre, te pedimos cada una de estas cosas en el nombre de tu Salvador Jesucristo, porque dice la palabra que todo lo que pidamos en su nombre, tú lo escucharás y conforme a tu propósito lo vas a contestar favorablemente. Padre, te damos gracias, te damos honra, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bendiciones, mi gente, gloria a Dios.